buen día o buenas noches para todos, depende del horario en que lo vean en la televisión. Esto es Séptima Noche por Cierta Televisión con la cámara de Ariel Wolfram. Desde Confitería La Perla, como siempre, como cada semana, entrevistando a gente de la ciudad que se destaca en distintos ámbitos. Hoy voy a tener un placer muy especial porque voy a incorporar a nuestro programa a un hombre que no es tresarroyense, pero que evidentemente se ha ganado el prestigio y el afecto de mucha gente en la ciudad que lo considera ya como hombre de la casa, ¿no? Como hombre de la ciudad. El padre Roberto Buchler, que es el titular de la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Roberto, gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos por invitarme y por compartir este momentito de charla, que siempre es una alegría, como vos decís. Yo no soy de Tres Arroyos nativo, pero los sacerdotes, cuando empezamos a formar parte de una comunidad, nos hacemos de la familia, porque esa es nuestra misión, diríamos. Nuestra misión no es gerencial, organizativa meramente, si bien tiene algo de eso, pero fundamentalmente nos llaman padre porque es una manera muy antigua de decir de alguien que está en la familia, alguien que es de la familia, diríamos, ¿no? Y bueno, uno siente eso, que a medida que van pasando los días se va haciendo parte de la familia, en este caso de Tres Arroyos. Hay una frase que la traje a propósito para comenzar esta entrevista. La escribió, la dijo Benedicto XVI. Dice: nadie se hace sacerdote por sí mismo, solo Dios puede atraerme, puede autorizarme, puede introducirme en la participación en el misterio de Cristo. Solo Dios puede entrar en mi vida y tomarme en sus manos. Así es. Me llamó mucho la atención eso, porque es como una cosa... Viste que cuando se refiere al sacerdocio, normalmente se utiliza la palabra vocación. Exactamente. ¿No? No se utiliza la palabra profesión, sino la palabra vocación, porque la palabra vocación significa llamado. Vocare en latín quiere decir llamar. El llamado es alguien que no es que a él se le ocurrió, sino que lo llamaron para encargarle una misión, ¿no? Y realmente los sacerdotes sentimos eso, porque todos nosotros, seguramente que si le preguntás a otro sacerdote, tenía algún proyecto de vida ya encaminado. No es que uno, digamos, no sabía qué hacer y dijo, bueno, pruebo siendo sacerdote, sino que la mayoría de nosotros ya tenía un proyecto de vida encaminado y en un momento sentimos que Dios nos llamaba a dejar ese camino y servir a la comunidad siendo sacerdote, ¿no? Así que esto que dice Benedicto es una verdad tan grande, porque uno dice, yo no me hice sacerdote por mí mismo, porque yo quise. Sí, está bien, Dios respeta tanto mi libertad que Él me llama y espera a que yo diga si quiero o no quiero, ¿no? Porque muchas veces hay personas que son llamadas y dicen, bueno, Señor, no, está bien, te lo agradezco, pero no quiero, ¿no? No lo siento para mí, ¿no? Dentro del sacerdocio, algunas veces algunos dejan los hábitos, ¿no? Sí, esto puede pasar, ¿no es cierto? También, ¿no? Pero ya esto que dice Benedicto es así, y uno siente eso, es decir, bueno, siente que Dios te hace como una invitación, y después está tu libertad que te dice de decirle a Dios sí o no. ¿Dónde comenzó tu vida? En Felipe Solá. Que Partido de Puan. Partido de Puan. Sí. Es un pueblito chico de unos 450 habitantes que queda a unos 50 kilómetros de Darregueira, muy cerquita de un pueblo que ahora se ha hecho más conocido, que se llama López Lecube, donde hay una iglesia, ¿no? Queda ahí a 15 kilómetros de López Lecube, y yo nací en el campo, estrictamente en un paraje que se llama Piedra Echada, que es solamente la estación del tren, entre López Lecube y Felipe Solá. ¿Cómo estás? Tengo un amigo ahí Muchas gracias. En Felipe Solá, se llama Mario Goy. ¿Y en la radio? Sí, claro, sí. ¿Lo conoces? Sí, tanto que la radio funciona en la casa donde yo viví. La radio FM de Goy funciona en la casa que fue mi casa, la casa de mi familia.
Sí, así que yo nací en el campo y viví en el campo hasta que tuve 12 años y papá y mamá, bueno, alquilaron una casita casita del pueblo, para que nos fuéramos al secundario, que el secundario que todavía está, gracias a Dios, el secundario del pueblo es un secundario chiquito, ahora creo que son 35 o 40 alumnos, y en aquel momento también. ¿Papá y mamá trabajaban en el campo? En el campo, sí. En el campo que era de mi abuelo, y un campo chico, y bueno, mi papá era chacarero, hasta que después alguna situación desfavorable del campo hizo que tuviera que alquilar el campo e irse a vivir al pueblo. Cuando nosotros nos fuimos, él alquiló el campo y también se trasladó al pueblo. Pero mi infancia fue en el campo. ¿La descendencia es alemana? Y el apellido es inglés. ¿Es inglés? Es inglés. Pero bueno, mi familia materna son García y García, así que soy 50% español. Y el otro apellido es Faccio, que es italiano, así que bueno, como todos nosotros, claro. Tengo un... Preguntaba lo de los alemanes porque hay una gran composición de sacerdotes y monjas de descendencia alemana que viene de esa zona, ¿no? Sí, de la zona de San Miguel Arcángel, de la colonia 2 de Coronel Suárez, de la colonia 3, muchos sacerdotes de las familias alemanas y alemanes del Volga, sí. ¿Y algún día tomaste la decisión de...? Bueno, resultó que mi familia, bueno, los que viven en el campo, los que han vivido en el campo saben que uno no tiene acceso. En un pueblito chico el sacerdote venía cada 15 días. Ajá. Y entonces en mi familia no era de ir a misa cada 15 días, porque vivíamos en el campo, cuando íbamos el cura no venía, y íbamos a misa para Navidad, para Pascua, alguna vez más para algún aniversario de un difunto y punto. No, mi familia creyente, pero no de una práctica, ¿no? Claro, había una distancia para la iglesia también, para ir y todo. Exacto, eso. Sí. Pero una familia de fe. Yo siempre cuento que el que me enseñó a rezar fue mi papá, que mi papá pues no iba a la iglesia muy pocas veces, pero y no es que en casa se bendecía la mesa, no, pero me acuerdo que el que me enseñó a rezar fue él, o uno de los que me enseñó a rezar. El Padre Nuestro me lo enseñó mi abuela, el Ave María mi mamá, pero mi papá, yo era chiquito, mi único hermano, Carlos, somos mellizos, ¿no? Así que éramos chiquitos, tendríamos 6, 7 años, y vino un peregrino, una de estas personas que en aquel momento andaban por los campos vivían en la calle y andaban en el tren o a dedo, y bueno, y por ahí entraban al campo a pedir de comer, y bueno, alguien entró y se ve que papá le dio algo. Yo al hombre no lo vi, pero me acuerdo que papá entró a casa y con 2 estampitas del Sagrado Corazón de Jesús. Dice, un señor vino, estuvo acá en la tranquera, habló conmigo, dice, y me dijo, yo le dije que tenía 2 hijos y me dejó estas 2 estampas, una para cada uno. Sí. Y entonces yo le pregunté, ¿y qué es? ¿Qué hacemos con eso? Y entonces me acuerdo que mi papá fue con una chinche y los puso en la cabecera de la cama de cada uno, ¿no? Y dice, bueno, esto está acá para que ustedes a la noche le recen. No nos dijo ni cómo se rezaba, ni qué, pero nos dijo, esto es para que ustedes le recen a la noche. Así que desde ese día que mi papá me puso esta estampita ahí, yo empecé a rezarle todas las noches. No sé cómo lo haría como hace un chico, hablaría con Jesús, no sé qué, le tiraría un beso, no sé no me acuerdo cómo lo hacía. Pero lo que sé es que empecé a rezar a instancias de mi papá. Digo porque, bueno, mi fe no fue una fe. Los sacerdotes no es que desde chiquititos tenemos suponte que a mi hermano lo vestían como un bebé normal y a mí me ponían una sotana negra, ¿no? Una infancia común. ¿Y esos rezos eran un poco una intimidad entre vos y la estampa o un Cristo idealizado en su momento de un niño? Sí, de un niño que digamos, yo me sentí siempre que tenía que estar cerca de Dios, me hacía sentir bien. Ajá. Pero después, bueno, con mi hermano, la infancia común, la adolescencia común. A los 14 años, que ya estaba en el secundario, viene un religioso a darnos una charla y a mí me llama la atención la figura de ese religioso. Había pasado un sacerdote joven con una guitarra por el colegio también,
y por la capillita, y yo ya estaba en el pueblo, así que había podido verlo, y digo, un sacerdote con una guitarra, joven, bueno, 14 años, eso me impactó, y bueno, ahí empezó un poco a movilizarse, y este hermano religioso, marista, que pasó por el secundario, me dijo, dice, ¿no querés ir a Luján? Y yo dije, ¿cómo no voy a querer? Pero yo, más que por la Virgen y por el retiro espiritual que íbamos a hacer, es porque yo iba a ir a un lugar que no era Felipe Solá. Yo vivía entre Felipe Solá y mi pueblo, entonces en el campo. Así que cuando un sacerdote me dijo, te llevo a Buenos Aires, claro, era ver Buenos Aires. Y bueno, yo por ese motivo fui a Luján. Él me invitó a ir a un encuentro de jóvenes y fui a Luján. En ese momento, cuando terminó el encuentro, él nos llevan a la Basílica de Luján. Y pude estar un ratito con la Virgen. Y me acuerdo, tenía 14 años, lo repito, estaba arrodillado delante de la Virgen y ahí tuve un momento de oración muy lindo con ella. Y sentí que me tenía que quedar ahí. ¿Era la misma Virgen de la Estampa? No, porque la estampita era el Sagrado Corazón. Ah, claro. El Sagrado Corazón. El Sagrado Corazón. Claro, sí. Y delante de la Virgencita sentí, viste, si lo tengo que describir, sentí que me tenía que quedar ahí, que yo me quería quedar ahí. Bueno, cuando volví a mi casa le dije a mi papá, digo, mira, papi, yo me pensé que el año que viene no voy a seguir tercer año acá, estaba en el segundo en el secundario, sino que me voy a ir con estos hermanos a Luján. Mi papá más cerebral que mi mamá se largó a llorar, pero mi papá dice, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con la rectora del instituto, a ver qué dice ella. La rectora era una laica consagrada, porque el instituto en ese momento era católico, el secundario chiquitito que teníamos en el pueblo. Sí. Entonces dice, lo veo entrar a mi papá a la rectoría, y le dice, mire, Roberto me viene con un planteo, me dice que quiere el año que viene irse a Luján porque después pretende ser sacerdote y a mí me parece que él tiene que terminar el secundario. Yo pensaba que la consagrada iba a decir estar del lado mío, sí, y estuvo del lado de mi papá. Y le dijo, tiene razón, tiene que quedarse acá en el pueblo y después cuando sea más grande que decida. Bueno, así que me quedé. Bendito sea Dios, porque bueno, me hizo muy bien quedarme. Y bueno, como te contaba, tuve la vida normal de un adolescente. Claro. El boliche en aquel momento y en aquella zona y en aquella época eran los bailes y la salida y, sí. Bueno, y la vida normal de un chico, también algún enamoramiento. Así que en todo eso empecé a pensar que no era lo mío ser sacerdote. Porque dije, no. O sea, hubo un desvío de la vocación claro, transitorio. Sí. Y no. Porque me sentía muy bien con toda esa vida juvenil. Sí. Así que bueno, con mi hermano fuimos a estudiar a la universidad. Nuestros padres alquilaron una casa en Bahía Blanca y yo empecé a estudiar filosofía porque me encantaba la filosofía. Y mi hermano empezó a estudiar una carrera técnica, licenciatura en computación. Y bueno, ahí una vida universitaria, me tocó hacer la conscripción en aquel momento, el servicio militar en Puerto Belgrano. Tenía que trabajar porque nuestra familia no nos podía sostener totalmente, sí. Así que yo estudiaba y trabajaba. Y bueno, así que después del segundo año de universidad, de vuelta el Señor volvió a insistirme en el corazón. Y bueno, no cuento los detalles para no ser larguero. Y bueno, ya ahí también ahí volvió a intervenir la Virgen, haciéndome sentir muy fuerte el llamado de Dios, y cuando tenía 21 años ingresé al seminario. Pero 7 años hubo desde esos 14 años hasta los 21 que me decidí a entrar. ¿Tu hermano Carlos se dedica a la profesión de la comunicación? Sí, él es profesor en la universidad. Él vive en Puerto Madryn y es profesor de 2 cátedras en la universidad, y tengo 3 sobrinos, mi cuñada, y son mi familia actualmente porque mis padres han fallecido, así que nos visitamos, gracias a Dios, muy seguido. ¿Cómo fue el primer día? Servite, por favor, sí. Mientras vamos charlando, estamos entre amigos, tomando un café, grabando televisión. ¿Cómo fue el primer día en el seminario? Uno supone en un mundo nuevo, alejado de la familia, con grandes expectativas, con todo lo religioso al alcance.